Muy buenos días. Hoy nos toca hablar del tema de enterografía, enteroclisis por tomografía multidetector. Mi nombre es Claudio Bonini, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en la Clínica de Diagnóstico Médico Oroño de la ciudad de Rosario. Comenzando con el tema, lo primero que debemos decir es que existen diferentes métodos por imágenes para el estudio del intestino delgado. Tenemos la tomografía multidetector o la resonancia magnética con enteroclisis, tenemos la cápsula endoscópica, la enteroscopía por pulsión, el tránsito intestino delgado doble contraste y la ileocolonoscopía. De ellos, sin lugar a duda, los métodos más utilizados en la actualidad y que tienen un mayor rédito en el diagnóstico de diferentes patologías que afectan al intestino delgado son la tomografía computada por enteroclisis o la resonancia magnética con enteroclisis y la cápsula endoscópica. Sin embargo, vamos a mencionar a la enteroscopía por pulsión porque realmente es un método sumamente útil. Lamentablemente no se encuentra a disposición en centros de nuestro país, solamente existe uno en Buenos Aires, y esta enteroscopía por pulsión lo que permite es visualizar todo el intestino delgado a través de un método endoscópico de doble balón, como ustedes ven en la imagen arriba a su izquierda, y de esa manera uno va progresando a lo largo de todo el intestino y va viendo la mucosa de los diferentes segmentos que componen al mismo. En cuanto a la cápsula endoscópica, es un procedimiento donde la cápsula está integrada por una lente fotográfica de alta definición con un sistema de luces LED, obteniendo 2 imágenes por segundo. Esas imágenes son registradas en un tiempo de aproximadamente entre 8 y 10 horas y luego son procesadas en una PC especial con un programa especial que permite verlo ya sea en imágenes estáticas o en movimiento como si fuese una película. Esto es la forma en que nosotros visualizamos el estudio de endocápsula. Podemos ver los distintos niveles donde estamos trabajando, son las imágenes que están abajo, el tiempo transcurrido en ese periodo de 8 horas, y podemos ir marcando áreas de sangrado para poder tener una ubicación más o menos precisa del sitio donde ocurre el mismo, como así también podemos detectar áreas de lesiones elevadas o deprimidas de la mucosa. Arriba a la izquierda tenemos el equipo, la workstation, en el medio arriba tenemos una lesión sangrante en forma estática y arriba a la derecha vemos cómo es el estudio en forma dinámica, como si uno estuviese navegando por dentro del intestino delgado. A lo largo del tiempo, en este estudio de la Mayo Clinic de Arizona, uno puede ver desde el 2003 al 2009 cómo fue cambiando la pirámide en la solicitud de los estudios de intestino delgado. Desde el año 2003, donde los estudios varitados eran casi el 100% de los procedimientos y muy poco se hacían de estudios de enteroclisis por tomografía computada. A lo largo que se fue avanzando y que se fueron viendo las aplicaciones que tenía esta nueva metodología, llegamos al año 2009, donde se ve que se ha invertido la solicitud y aproximadamente un 80% de los estudios de intestino delgado se realizan por tomografía computada con enteroclisis o enterografía, y solamente entre un 15 y un 20% se hacen con estudios de doble contraste varitados. El término enterografía por CT fue introducido por Ratopoulos
y colaboradores en el año 1997, y él hacía referencia a la modificación de una técnica de exploración abdominal convencional por tomografía computada en pacientes con enfermedad de Crohn, donde le daba una preparación especial para poder visualizar en forma más nítida el intestino delgado. Aquí pueden ver la publicación en AJR del año 1997. Ahora bien, existe una confusión en cuanto a enterografía y enteroclisis. Entonces, uno debería definir a qué corresponden estos estudios. En primera instancia deberíamos decir que es un estudio radiológico que se basa en la distensión del intestino delgado usando un contraste endoluminal y una posterior adquisición volumétrica con tomografía computada después de la inyección de material de contraste de la cavidad abdominal. La distensión del intestino delgado y el contraste iodado, sumado a la capacidad multiplanar de la tomografía multidetector, permite evaluar características de la pared intestinal, como el grosor, presencia de tumores, procesos inflamatorios, compromiso de la grasa vecina y la vascularización de la pared intestinal. La distensión de la luz del intestino facilita la demostración de las oclusiones intestinales de bajo grado, o sea, los cuadros suboclusivos. En la enterografía, el contraste endoluminal es administrado en forma oral, mientras que el término enteroclisis está reservado para aquellos estudios donde el contraste es administrado a través de una sonda nasoyeyunal. Sin embargo, actualmente ambos términos se utilizan como sinónimos, así que a lo largo de nuestra exposición podemos hablar de enterografía o enteroclisis independientemente si el contraste oral ha sido administrado, en forma oral o a través de una sonda nasoyeyunal. Entonces, ¿cómo debemos realizar este estudio? Vimos que los estudios se pueden o no realizar a través de una sonda nasoyeyunal o en forma de administración por vía oral. En nuestra experiencia, cuando le sugerimos al paciente que le vamos a colocar una sonda nasoyeyunal, los mismos se rehúsan y muchos dicen no querer realizarse el procedimiento. Por eso en la actualidad hemos dejado de lado la sonda nasoyeyunal y administramos todos los contrastes por vía oral. Es indispensable, sí o sí, dar contraste oral para, como vimos anteriormente, distender la luz intestinal y poder valorar mejor la pared. Hay que usar también en forma sino que también hay que usar el contraste endovenoso sí o sí, ya que el mismo es imprescindible para poder valorar la pared intestinal y qué pasa alrededor de la misma. Y después hay una metodología de adquisición de imágenes, como ya vamos a ver, para poder reconstruir y sacar un mayor valor a este procedimiento. En cuanto a los contrastes orales, ustedes saben que hay un contraste oral positivo, que es a base de bario o de yodo a alta concentración, donde las asas intestinales se ven, como ustedes pueden ver en la imagen, con un relleno blanco de contraste positivo, pero que no permite una buena valoración de la pared. Por otro lado, tenemos un contraste neutro, que es el agua, que muchas veces puede llegar a ser utilizado, y también tenemos los contrastes neutros a base de bario y sorbitol a concentraciones ya definidas, pero que se asemejan mucho al agua. Lamentablemente en nuestro país el sorbitol ha dejado de importarse y no podemos contar con él para realizar este tipo de procedimientos. Entonces, nosotros actualmente lo que hacemos es utilizar el polietilenglicol diluido en agua como medio de contraste, lo cual nos ha dado un éxito importante. En cuanto al sorbitol, como dijimos, tiene una baja concentración de bario y una atenuación de aproximadamente 20 unidades Hanfield. Uno debería administrar
una botella de sorbitol 60 minutos antes de comenzar el estudio, otra a los 40 minutos antes de comenzar el estudio y otra a los 20 minutos de comenzar el estudio. Aproximadamente 1,5 litros es lo que se administra en vía oral. Nuestra experiencia usando el polietilenglicol, lo que hacemos es darle 1 hora antes, más o menos entre medio litro y 750 centímetros cúbicos al paciente. Media hora antes volvemos a dar entre medio litro y 750 centímetros cúbicos del polietilenglicol diluido en agua, y antes de comenzar el estudio, unos 10 minutos antes, damos 500 centímetros cúbicos nuevamente de polietilenglicol, aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de polietilenglicol diluido en agua. Han salido a otros artículos que mencionan a la leche con alto contenido graso para realización como medio de contraste oral. El inconveniente más grande de este procedimiento, nosotros lo hemos tratado de implementar, es que el paciente debe tomar aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de leche 1 hora antes, lo cual no es muy placentero, y las imágenes no varían mucho de lo que uno está acostumbrado a ver con el polietilenglicol. Aquí está el polietilenglicol con su fórmula y la calidad de imágenes que nosotros podemos llegar a obtener. Los principales requerimientos que uno tiene de la administración de contraste oral es evaluar la mucosa, poder establecer defectos luminales y ver esa mucosa contrastada con respecto al contenido de la luz intestinal. Posteriormente obtenemos imágenes con contraste endovenoso. Como dijimos que era sumamente importante la administración del contraste. No tiene sentido de ser el realizar este procedimiento si uno no puede inyectar material de contraste por vía endovenosa, ya que no puede valorar en forma fehaciente qué es lo que le está pasando a la mucosa intestinal. La fase arterial debe ser realizada entre los 35 y 55-60 segundos de iniciada la administración del material de contraste. En realidad es una fase arterial un poquito retardada, y luego, inmediatamente finalizada la misma, aproximadamente entre los 50 y los 70 segundos, se debe realizar la fase venosa. O sea que son dos adquisiciones rápidas, una seguida de la otra, de la cavidad abdominopelviana. ¿Cuáles son las indicaciones que tiene esta metodología diagnóstica? La primera de ellas es la enfermedad inflamatoria intestinal, en particular la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad afecta predominantemente, o es una enfermedad inflamatoria que afecta en gran número a habitantes de Estados Unidos. En nuestra población no es tan frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Después, la presencia de tumores o masas intestinales, como pueden ser la detección de tumores tipo carcinoide, linfoma, GIST o pólipos, y también tiene una indicación precisa en el sangrado gastrointestinal con endoscopía negativa. En cuanto a la enfermedad de Crohn, debemos enunciar que es una enfermedad crónica, debilitante, autoinmune, que cursa con dolor abdominal, pérdida de peso y fiebre. Tenemos dos fases de esta enfermedad, o patrones: uno florido, que es la fase aguda, y uno en remisión o fase crónica. Cada una de ellas con sus características imagenológicas diferentes. Generalmente esta enfermedad afecta a varones entre 15 y 30 años de edad, mientras que las mujeres se encuentran afectadas entre los 60 y 80 años. Cualquier segmento del tracto gastrointestinal puede estar afectado por la enfermedad de Crohn. Sin embargo, debemos saber que un 30% afecta únicamente al intestino delgado, entre un 45 y un 50% afecta el delgado más al colon, y solamente un 20% se encuentra localizado a nivel del colon. Como mencionamos, la forma de estudiar a pacientes con sospecha o con diagnóstico de enfermedad de Crohn son la ileoconoscopía, la cual permite reconocer todo el colon
y el ilion distal, y a su vez obtener muestras biópsicas para establecer un diagnóstico histológico definitivo, los estudios varitados, que hoy ya casi han dejado de ser usados, la endocápsula y la tomografía con enterografía o enteroclisis. Muchos trabajos han sido publicados para establecer cuál es la mejor metodología diagnóstica para el estudio del paciente con enfermedad de Crohn. En este trabajo de la gastrointestinal endoscopy del año 2008 se compara la iliocolonoscopía, la tomografía con enteroclisis, la cápsula endoscópica y el tránsito de intestino delgado, y de ello se establece que la sensibilidad y especificidad del método es óptima en la tomografía con enterografía o enteroclisis, con una seguridad diagnóstica de aproximadamente el 85%. La iliocolonoscopía tiene una alta especificidad, ya que por supuesto puede obtener muestras biópsicas. La sensibilidad es levemente inferior, pero la seguridad diagnóstica también es semejante a la tomografía con enteroclisis de aproximadamente el 86%. La diferencia es que la iliocolonoscopía solamente valora el colon y el ilion distal, mientras que el resto del intestino delgado no puede ser valorado, lo cual sí se puede realizar con la tomografía computada con enteroclisis. La cápsula endoscópica tiene una alta sensibilidad, una baja especificidad, con una seguridad diagnóstica del 67%. Y los estudios radiológicos, según este trabajo, de tránsito de intestino delgado, tiene una especificidad del 94%, pero una baja sensibilidad del 65%. Otro trabajo que compara estos estudios, es un metaanálisis, establece que la cápsula endoscópica es superior a cualquiera de los otros tres métodos en la evaluación de pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Cómo vemos nosotros por tomografía multidetector y enterografía a la enfermedad de Crohn activa? Lo que podemos ver, es una hipercaptación mural del contraste, o sea, una alta concentración de material de contraste en forma precoz por parte de la mucosa intestinal, la estratificación mural, que luego vamos a ver a qué corresponde, puede haber un engrosamiento de la pared intestinal, una alteración de la grasa de ese segmento intestino que está afectado, la grasa circundante al asa, y una hipervascularización mesentérica, la característica imagen en peine que ustedes van a ver publicado en diferentes artículos. Esto es lo que nosotros normalmente vemos como un realce marcado de la mucosa, esa capa interna sobre la luz intestinal que contiene el material de contraste neutro, un gran realce que denota un proceso inflamatorio de la mucosa intestinal con un engrosamiento difuso de toda la pared del segmento afectado. También en las imágenes de abajo a la derecha pueden verse cómo está alterada la grasa alrededor de la pared intestinal. Este es otro caso que afecta el ilion distal. Uno puede reconocer un engrosamiento de la pared intestinal, un marcado realce de la mucosa intestinal, y fíjense ustedes en la imagen de abajo a la izquierda un área de ulceramiento de la pared intestinal con una pequeña burbuja en el fondo de la úlcera. Aquí lo que estamos viendo en esta imagen es la hipervascularización mesentérica en la enfermedad activa. Fíjense los vasos, como esas imágenes puntiformes que llegan al área afectada del intestino delgado en un plano axial, y también puede ver alrededor de esos pequeños puntos, pequeñas estructuras más lineales que convergen hacia la pared intestinal con la imagen típica en peine. Aquí se alcanza a ver con mayor nitidez. Fíjense ustedes en la imagen en coronal arriba a la izquierda los segmentos afectados del ilion con un marcado realce de la mucosa intestinal, un engrosamiento de la pared. En la imagen del medio vemos
la imagen en peine, esas estructuras vasculares dependientes de la arteria mesentérica superior que llegan al segmento afectado, y también en la fase venosa una visualización de múltiples estructuras venosas que marcan un retorno sanguíneo importante. Ahora bien, en la etapa crónica de la enfermedad de Crohn, lo que nosotros vamos a encontrar, puede haber focos de grasa dentro de la pared intestinal, estenosis segmentaria sin realce con contraste en forma evidente y cambios fibrograsos de la grasa mesentérica. Aquí ustedes pueden ver un paciente que había sido sometido a una cirugía con resección de parte del colon derecho y parte del ilion, con una anastomosis entre el colon transverso y parte del ilion remanente, una anastomosis terminolateral, donde el segmento de ilion remanente del área anastomótica muestra un realce marcado de la mucosa, engrosamiento de la pared, lo cual nos habla de una enfermedad activa. Sin embargo, el colon transverso, si ustedes pueden ver, ha perdido las austras, los pliegues, se observa como una estructura semejante a una manguera rígida con paredes engrosadas, características típicas de la afectación de tipo crónica. Aquí vemos otro paciente donde se puede ver un proceso activo remanente sobre el ilion distal, la imagen que se encuentra a su izquierda, mientras que en la imagen de la derecha se observa un área de estenosis que no muestra realce de la mucosa, con un mínimo engrosamiento de la pared y mínima alteración de la grasa vecina. O sea, una afectación aguda y otro segmento de afectación crónica en el mismo paciente. Ese paciente fue sometido por su cuadro oclusivo a una cirugía donde se le resecó parte del ilion, que es lo que ustedes están viendo con la imagen a la derecha. Aquí otro paciente de 62 años de edad con antecedente de enfermedad de Crohn, diagnosticada hace 10 años. En un control vemos múltiples áreas de estenosis de la luz intestinal con engrosamiento de la pared y gran alteración del tejido graso vecino. En ningún momento podemos observar la presencia de realce manifiesto de la mucosa intestinal que denote proceso inflamatorio agudo, sino que todos estos cambios obedecen a trastornos crónicos y cambios crónicos con cuadros oclusivos y suboclusivos de la luz intestinal. Las complicaciones de la enfermedad de Crohn son la obstrucción, la presencia o desarrollo de fístulas y la presencia o desarrollo de abscesos. Las fístulas pueden ser enteroentéricas cuando comunican dos segmentos de intestino delgado, pueden ser perianales, pueden ser enterocutáneas o enterovesicales. Lo que podemos llegar a ver ante la presencia de fístulas es un mayor realce sobre el trayecto fistuloso en comparación al realce que muestra el asa intestinal adyacente. Ese es un signo que aparece en el 81% de los pacientes que presentan fístula. Sin embargo, puede ser la fístula isodensa con el contraste, un 14%, y muchas veces, fíjense ustedes, pueden carecer de aire o líquido en el interior. O sea que lo que vamos a ver es un cordón fibrótico que comunica las distintas estructuras mencionadas anteriormente. Y aquí tenemos un caso. Fíjense ustedes cómo existe una fístula enteroentérica entre dos segmentos de intestino. Vemos muy poco líquido en ese trayecto fistuloso, señalado con las flechas. Pero en la imagen que ustedes pueden ver a su derecha, en un plano sagital, se ve la comunicación o el trayecto fistuloso entre el asa intestinal afectada en forma crónica y la vejiga, reconociéndose la presencia de aire sobre esta última. Dijimos que otra de las complicaciones de la enfermedad de Crohn en su fase crónica puede ser el desarrollo de abscesos, y en este caso la presencia de múltiples abscesos
vecinos a las heces intestinales, con aire fuera de la luz intestinal, la presencia de las colecciones que se alcanzan a visualizar con nitidez en las imágenes ubicadas en la parte inferior de la pantalla. Vemos también la presencia de pequeñas adenopatías en la imagen de arriba en el medio que acompañan a esta alteración, y engrosamiento difuso de las paredes intestinales afectadas. Otra de las complicaciones dijimos que podía ser la obstrucción, como ya hemos visto en algunos de los casos, y en este caso se observa con nitidez la distensión de heces intestinales delgadas anterógradas a la obstrucción, el proceso obstructivo con un engrosamiento marcado de la pared, falta de visualización de líquido dentro de la luz, en la imagen en el plano axial señalada con flecha, correspondiente a un cuadro oclusivo completo por el cual el paciente debe ser sometido rápidamente a una cirugía. También es importante tener en cuenta que la enfermedad de Crohn se puede acompañar con otras patologías, como puede ser la hepatopatía crónica y el desarrollo de cirrosis, la presencia de litiasis a nivel vesicular, la presencia de litiasis a nivel renal y el desarrollo o presencia de sacroileitis, como acá ustedes pueden ver en la imagen obtenida en la parte inferior y a la derecha de la pantalla. Entonces, ¿cuál es la información que el médico necesita saber cuando envía a un paciente a explorar con una probable o con una ya diagnosticada enfermedad de Crohn? Primero, que le digamos dónde está localizada la enfermedad de Crohn y el grado de severidad que tiene esa afectación. Es importante saber si estamos en una fase aguda o en una fase crónica, cuántos segmentos están estenosados, si existe o no existen fístulas o abscesos, si existe además enfermedad extraintestinal y si existe algún grado de transformación maligna, y si el paciente ya está siendo sometido a un tratamiento por la enfermedad de Crohn, si existe o no existe respuesta al mismo.